Ok, un saludo para todos, en el nombre de Yahweh. Oye, es triste lo de Venezuela, por lo menos desde donde yo estoy, o desde mi posición de existencia, es triste. Todo el mundo te traiciona, todo el mundo te engaña, todo el mundo te utiliza, todo el mundo es interesado en exprimirte hasta la última gota de lo bueno que tienes. Pero cuando ya no tienes lo bueno, entonces sí, la gente muestra la verdadera faceta de lo que es. Son muchísimas las personas que me han estafado, me han engañado y me han manipulado a lo largo de toda mi vida. En toda mi vida he sido, como lo dije en el video anterior, como uno más de los venezolanos que somos estúpidos, imbéciles. En el video anterior dije que los venezolanos renuncian a sus derechos de venezolanos o renunciamos a nuestros derechos venezolanos, que yo no me meto en ese grupo, para ceder los mismos, o sea, los derechos a los políticos que gerencian las instituciones de nuestro país. Y digo los políticos porque hay tantos chavistas como opositores. Y tristemente, todos los que tienen cargo en el país son corruptos. Todos, absolutamente todos. Porque si acaso hay alguno que no comete actos de corrupción, es corrupto porque conoce de actos de corrupción y no los denuncia ni los combate, sino que es cómplice. Eso ya lo hace corrupto. O sea que todos son corruptos. Todos los que ocupan cargos en este país, todos los que ocupan cargos públicos, cargos de gerencia son corruptos. Este, lo otro con lo que comencé el tema, todo el mundo nos estafa, todo el mundo nos engaña, todo el mundo nos manipula, sí, todo el mundo. Hasta la familia, hasta lo que supuestamente son familias lo hacen, son interesados. Como dice el conde, solamente para diciembre y cumpleaños la familia. Para eso sí son buenos. Para tomar aguardiente, para que fue una fiesta, pero más nada. Para las necesidades verdaderas, como persona que tiene cada ser humano, es difícil tener una familia que corresponda a tal. Estoy en problemas graves, en consecuencias de situaciones graves. Consecuencias que estoy enfrentando y padeciendo porque he sido un ciudadano que no he renunciado a mis derechos de ciudadano. Como por ejemplo el caso Mercal. El caso Mercal donde estuve desde el año 2004 hasta el año 2009, del año 2009, que fue la segunda vez que me sacaron de la nómina porque denunciaba hechos de corrupción en Mercal. Mercal es uno de los elefantes blancos del gobierno revolucionario. Uno de los elefantes blancos porque, tal cual como elefante blanco, lo han asesinado un montón de veces, lo han revivido y ahora lo han desaparecido. Un montón de gente que lo asesinó y cometió delito contra Mercal, pero todos son unas joyas de personas ante los ojos de los demás. Mercal en el año 2009, si no recuerdo mal, en los tribunales laborales de Caracas, me ofrecieron 8.000 y pico de bolívares como liquidación de los 5 años que ellos reconocieron de que yo estuve allí aguantándole las humillaciones y los irrespetos y violaciones a todos mis derechos laborales. Y por supuesto no los agarré. Vamos a hacer una liquidación de 8.000 bolívares por 5 años. En estos días, por cierto, revisé el fideicomiso del Fondo Común y están los 8.000 bolívares. Porquería. No me han pagado ni medio de liquidación. El caso está ahí en tribunal. Imagino que eso se perdió. El caso Metro Los Teques, por internet publicado en todas las redes sociales, las denuncias que estuvieron y generaron expedientes en la vicepresidencia de la República desde el año 2008, en la Defensoría, en el Ministerio Público y en el Palacio Blanco de Miraflores. El expediente de la Defensoría lo desaparecieron cuando cambiaron a la administración de Aristóbulo Isture como vicepresidente. Lo desapareció Gustavo Rodríguez, el abogado que lo llevaba en aquel entonces. A Gustavo Rodríguez lo pasaron para la Fiscalía General de la República y cuando él se fue se le desapareció el expediente. La administración que adquirió o que retomó, le entregué nuevamente copia del expediente anterior, copia de todo, foto, documentación, por medio de la Defensoría. Y fíjense, desde que Aristóbulo Isturbe asumió al presente,
Eso está más engavetado y más perdido que el hijo del Inver. Y en la Defensoría habían engavetado el expediente mediante la administración de Gabriela Ramírez. Lo volvieron a reactivar cuando retomó el caso, cuando agarró el cargo Tarek William Saab, por una insistencia fuerte que hice, hasta ayuno en el Ministerio Público hice, y no ha avanzado nada. El abogado que lleva el caso allí ahorita, desde que lo reactivaron nuevamente, aguantando palo, pata y cufu, como lo hacía el abogado que en su momento visitó con nosotros los denunciantes distintas dependencias de Metro de Caracas y Metro Los Teques, al cual también lo pateaban, le tiraban la puerta en la cara como que se iba a pedir limosna, y no hubo justicia. Ni hasta el momento ha habido justicia. Es triste y lamentable lo que sucede en nuestro país, simplemente por la necedad. Yo estuve viendo la semana pasada un video del hijo de Fidel Castro, donde nos insulta y nos amenaza, nos llama lambucios, rastreros, muertos de hambre, nos amenaza y nos insulta con porquerías de su boca, porquerías que yo sé decir muy bien, estoy tratando de no decir porque a mí se me salen lo normal, e indicó de que ellos siempre nos han estado ayudando, nos han estado matando el hambre, que somos unos desgraciados porque no agradecemos que ellos nos ayudan con médicos, con comida. Una pendeja. Se han robado de todo aquí. Tienen nuestro país invadido, están invadidos en todos los ministerios de nuestro país, con la anuencia de los que están en el gobierno de este país, que les dieron carta abierta a ellos para adueñarse del país. Están sus soldados, sus militares aquí disfrazados de soldados, reprimiendo a los venezolanos, haciendo lo que les da la gana. Se han llevado para Cuba lo que les da la gana. Venezuela les manda petróleo y ellos venden el petróleo y se ganan la cantidad de dólares que les da la gana. Y ese idiota tiene la moral de hablar porquería de Venezuela, cuando con lo que se ha llevado Cuba de Venezuela, o lo que ha recibido Cuba de Venezuela, ha sido suficiente como para que Cuba sea nuestra propiedad. Y este idiota habla de esa porquería como que si él es un superhéroe, como que si es un dios, cuando él es uno de los que ha esclavizado a su país, ha marginado a su país, a su pueblo, los ha esclavizado y les ha respetado todos sus derechos. Ningún venezolano se ha pronunciado hasta donde yo he visto. Y otro colmo que vi, por cierto, ayer, creo que fue una noticia donde dice que los diputados fueron y tomaron bien temprano una sede de no sé qué cosa en modo de protesta. Es la primera vez que hacen lo que debieron hacer desde que son diputados. Porque en vez de estar convocando al pueblo a marchas, en vez de estar convocando al pueblo a que salga a destruir o a que los maten o a que sea el estúpido, ellos son los que deberían de salir, así como salió Franklin Brito y se plantó en un lugar, así deberían de haberse plantado los diputados desde un principio. Y si lo hubiesen hecho así, ahorita ni siquiera se tocara el tema de una constituyente pendiente o el gobierno no hubiese podido hacer nada, sino que ya el gobierno hubiese enderezado el camino queriendo o no, pero ya lo hubiese enderezado. Si simplemente los diputados se hubiesen plantado desde un principio a luchar y exigir que se cumpla la constitución y que se vele y se respeten los derechos de los distintos ciudadanos y las distintas organizaciones que nos hemos estado quejando a lo largo de los años. No es que sea el único caso, pero por ejemplo el caso Metro Los Teques, el caso de la carretera vieja de Los Teques. Yo no apoyo a ningún diputado, todos son la misma porquería. Sin intención de ofender en lo personal, pero en lo personal se merecen la verdad y con la verdad no debería ofenderse. Pero todos son la misma calaña de corruptos. Ninguno, ni chavista ni oposición, se merecen ser diputados, ni funcionario público, ni absolutamente nada en este país, Venezuela. Ninguno da la talla. Si alguno de ellos alguna vez hubiese defendido el caso Carretera Vieja de Los Teques como se amerita, ya ese caso hubiese sido resuelto. Ya hubiesen pagado las expropiaciones que están pendientes hace años y hubiesen indemnizado los daños morales causados por no haber cumplido con las mismas, por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido a lo largo de estos más de 14 años, creo que va. Pero aquí no hay nadie, ninguno digno de ocupar los cargos que ocupan. Lástima que yo no soy diputado. Que si yo fuese diputado, ya desde un principio, desde un primer día, yo hubiese tomado acciones como las que hizo Franklin Brito. Y no es que Franklin Brito sea un héroe para mí, sino que por lo menos fue un venezolano que hizo lo que se debía hacer. Y lamentable y tristemente lo dejaron morir como lo dejaron morir. Y hasta creo que eso se podría llamar asesinato, porque lo asesinaron. Cuando Franklin Brito estaba en eso, yo estaba centrado en los problemas de Metro Los Teques. Y pensé en eso, en ir y unirme allá con él, pero a nivel de mi lucha en el Metro Los Teques.
las violaciones de nuestros derechos de ciudadanos. Y no lo hice porque, verdad, de mí dependía mi hija menor, yo era el que conseguía la comida allá donde estaba en Tocuyito, todavía dependían de mí. Así como depende de mucha gente hoy todos los días, en el presente, que todos los días salen a buscar el pan que se van a llevar a la boca ese mismo día y el día siguiente. Y aquí ni los chavistas ni los opositores tienen en cuenta eso, que con sus protestas idiotas, irrazonables, las cuales eran el último recurso que tenía que aplicarse después de haber agotado los recursos que no se aplicaron. Bueno, con esas protestas están dañando, causándole mucho daño a muchos venezolanos que verdaderamente están pasando hambre, que no tienen recursos, que todos los días salen a ganarse el pan que se van a comer ese mismo día, o a pagar las deudas que tienen acumuladas de lo que gastaron con lo que comieron días pasados. Hay muchos venezolanos haciendo maroma para poder sostenerse, y a ninguno de los políticos les interesa. Todos los políticos conocen el caso Metro Carretera Vieja de Los Teques, las corrupciones de Metro Los Teques, todos los políticos las conocen. Y puedo decir que todos los políticos las conocen porque yo me he encargado de hacer que eso sea así. Tanto diputados como ministros, viceministros, la discusión que tuve con Elías Agua cuando él era vicepresidente de la República, que en sus funciones de vicepresidente de la República asumió la responsabilidad, la cual todavía está y se va a mantener hasta que se cumpla en la vicepresidencia de la República, porque eso es ley, eso lo dice la Constitución. Lamentable y tristemente ahora van a cambiar la Constitución sin haberla cumplido. Y los venezolanos, muchos aplaudiendo y apoyando y deseando que sí, que la cambien. No saben, de verdad no saben. Nos aplicaron la estrategia de la trampa de cochinos. Lo leí por internet. La trampa de cochino es encebar a los cochinos salvajes a comer en un lugar. Y después que estén acostumbrados a conseguir la comida en ese lugar, empezar a armar una jaula en ese lugar poco a poco. O sea, después que están encebados los cochinos a comer en un lugar, empezar poniendo una parte de la jaula de un lado, después la otra hasta que se acostumbren, después que se acostumbren otra parte, y así hasta que los tenga todo encerrado, nada más una puerta. Después que estén encerrados con nada más una puerta y estén adentro, bueno, cerrar la puerta y listo. Continuar dándoles alimento y ellos van a estar acostumbrados a estar encerrados. Así nos hicieron a los venezolanos. Nos han estado encerrando en una jaula de cochinos. Los chavistas y los opositores. Los dos son culpables en igual nivel de lo que está sucediendo en Venezuela. Pero los que le dimos el poder para que ellos hiciesen todo lo que han hecho hasta ahora, somos nosotros los ciudadanos, que no hemos protegido nuestros derechos de ciudadanos. Hemos cedido nuestros derechos de ciudadanos, así como los cochinos ceden sus derechos de libertad. Lamentable y tristemente, la mayoría de los que me conocen en persona, que tienen amistad o supuestamente dicen ser mis amigos, o son mis amigos, o conocidos, o ahora son enemigos, porque la mayoría de los enemigos que tengo son porque en algún momento les presté dinero, o les hice carrera fiada cuando tenía el taxi, o les cobré alguna deuda, algo. Como el caso de Alejandro González allá de Tocuyito, que cuando se presentó la desgracia de mi pareja, fue y me apoyó y me llevaba comida al rancho, verdaderamente me llevaba comida. Y aquel era mi mejor amigo, fue al cementerio allá en Tocuyito, como el video que está montado en YouTube, donde mostré la locura esa de la brujería, que se llama brujería en el cementerio de Bejuma. Y resulta ser que Alejandro, mientras iba al rancho por mi problema, se robó el PlayStation 2 de mi hija, me quitó un teléfono prestado, que después no me atendía las llamadas, o sea, me robó el teléfono, se quedó con un DVD, me exprimió y me sacó hasta el máximo, estafador. Alejandro tiene una credencial de una ONG de derechos humanos y se la pasa chapeando. Hay funcionarios en Tocuyito que se le arrodillan o lo complacen. En el penal de Tocuyito se la pasa metido y quedando talleres de derechos humanos, y resulta que lo que estás estafando a los reclusos. Esto es ser chismoso supuestamente, o ser sapo, como me va a decir Alejandro cuando vea este video. Pero
Qué decepción la era actual en Venezuela. Qué decepción la actual generación venezolana. Esto empezó cuando los venezolanos decían, no, eso no es conmigo, eso no tiene que ver conmigo. Y muchos denunciando la destrucción del país. Por ejemplo, le hablo del año 2008, 2006, 2004, 2009, cuando estábamos denunciando un caso Metro Los Teques, las corrupciones, íbamos a Globovisión, nos amenazaban por ir a Globovisión y Venevisión nos cerraba las puertas y las demás personas en el metro decían no, que eso no era con ellos, eso no tenía nada que ver con ellos. Pues resulta que la compañía Metro, según los documentos constitutivos de la compañía Metro, el primer accionista es Diosdado Cabello, el segundo accionista es el general Gustavo González López. Son los accionistas mayoritarios de la compañía Metro de Caracas. Y Metro de Caracas es dueña de Metro de los Teques. O sea que son dueños de Metro de Caracas y Metro de los Teques, son accionistas mayoritarios. ¿Cómo se explica? Y el gobierno inyectándole a Metro tantos dólares siempre. Esta es una prueba, una buena prueba de a ver cómo queda este video, a ver cómo quedan los videos. Este lo estoy haciendo por teléfono, espero que el próximo ya lo hago directo en computadora, que va a ser mejor y más abierto. En el nombre de Yahweh.